Hola a todos. Vamos a hablar hoy sobre el acuerdo que hemos firmado y sobre los derechos laborales de las personas afectadas con diabetes en Cataluña. Así que, nada, antes de empezar todo este tipo de charlas, a mí me gusta situarnos, saber desde qué punto partimos, en qué situación nos encontramos, porque luego nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que vamos a comentar. Por parte de los pacientes existe un desconocimiento generalizado de la jurisprudencia. La jurisprudencia es cómo se interpretan actualmente las leyes en base a las sentencias que dictan los tribunales superiores, principalmente el Supremo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley, muy accesibles para el público en general, para todo el mundo, en Internet, en el BOE, etcétera, pero la jurisprudencia tiene un acceso muy limitado. De hecho, incluso los profesionales del sector, los abogados, les cuesta mucho encontrar la jurisprudencia adecuada para cada caso si no la están manejando continuamente. Con lo cual, imaginaos de cara a un ciudadano de a pie el poder encontrar la jurisprudencia que aplica plenamente a su caso. Muy complicado. Por otro lado, hay un desconocimiento de los procedimientos y además todos los que tienen que ver con, por ejemplo, la administración, pues son procedimientos muy complejos, que se dilatan mucho en el tiempo. Y la verdad es que cuando además vamos a preguntar a la administración por un determinado procedimiento, tampoco nos suelen dar la respuesta más adecuada de cara a que obtengamos nuestro derecho de la forma más sencilla y más rápida. Entonces, bueno, todo se complica, ¿no? Por parte de la administración hay un discurso generalizado de que no hay recursos, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para prestaciones sociales, bla, 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 bla. Sin embargo, luego vemos que surgen presupuestos para muchas otras cosas mucho menos importantes, como por ejemplo, ahora que se va a aumentar o se ha aumentado ya el presupuesto para el armamento, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente los recursos existen, pero se distribuyen de una forma aleatoria en función de las decisiones de cada gobierno. Y lo mismo que le pasa a los ciudadanos, les pasa también a los funcionarios. Desconocen la jurisprudencia, de forma que cuando vamos a preguntarles, pues muchas veces nos desinforman, más que nos informan porque no conocen cómo se está interpretando actualmente la ley en cuestión. Pueden conocer la ley, pero la jurisprudencia es muy difícil que la conozcan, puesto que la administración no les facilita esta información de forma regular. Suelen ser los funcionarios que son un poquito, que tienen más interés en conocimiento, los que por su cuenta pueden buscarla o la pueden adquirir en función de su interés personal, pero no porque la administración les esté facilitando ningún tipo de información. Y luego en determinadas materias, como por ejemplo en la adaptación del puesto de trabajo, pues hay una legislación que ha mejorado mucho, pero que sigue siendo insuficiente porque la aplicación solo es viable casi siempre para las grandes empresas, para los trabajadores que trabajan en grandes empresas. Con lo cual, teniendo en cuenta que el tejido empresarial español pues está basado en más de un 90% en pymes, micropymes y autónomos, pues difícilmente se puede aplicar esta legislación. En los medios existe lo que nosotros denominamos infoxicación. ¿Qué es esto? Bueno, pues una cantidad muy grande de información que podemos obtener por muchas vías, pues internet, prensa, radio, televisión, revistas especializadas, ahora también ChatGPT, etcétera, pero que es una información que en una gran mayoría es muy tóxica porque o bien está sesgada, o bien está incompleta, o directamente es errónea, con lo cual nos va a hacer tomar decisiones basadas en premisas erróneas. Muchas veces eso nos va a guiar por un camino que no es el adecuado para obtener nuestros derechos. Esta misma mañana me enviaban un
un artículo de un periódico que hablaba sobre un determinado asunto y la redacción era tan mala que parecía que se podía obtener un derecho que no es real, con lo cual pues, va a haber mucha gente que con ese artículo pues se va a lanzar a buscar algo que no le va a corresponder casi con toda seguridad. Y es un ejemplo de los cientos que vemos a diario, ¿no? Y luego, pues hay también una presión mediática muy grande por esa falta supuesta de recursos de la administración que cala en todos los segmentos de la sociedad, incluidos los funcionarios y, por supuesto, también los funcionarios de justicia, los jueces. Con lo cual, muchas veces, aunque sea de manera inconsciente, cuando no tienen muy claro si concedernos un determinado derecho, inclinan la balanza hacia el no por esta presión mediática de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Bueno, pues si no lo tengo claro, prefiero denegar. Y en los abogados ocurre algo que yo creo que no ocurre en ninguna otra profesión, y es una falta muy grave de asesoramiento especializado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si padecemos un cáncer, no vamos a que nos trate ni el traumatólogo ni el médico de cabecera, vamos a que nos trate el oncólogo, ¿no? Bueno, pues en los abogados, para un caso de, por ejemplo, incapacidad laboral, acudimos al abogado que nos ha llevado al divorcio, o al abogado que nos lleva las cuentas de la empresa, o a mi primo que es abogado y sabe todo un poco, ¿no? Que lleva un poco de todo, ¿no? Que es generalista, como se suele decir. Pues la verdad es que esa falta de especialización hace que se pierdan detalles, por ejemplo, los que tienen que ver con la jurisprudencia aplicable. Y esos detalles, pues muchas veces son la diferencia entre obtener o no nuestro derecho. Y por otro lado están los cobros por adelantado. Antes de darnos los buenos días, un abogado no suele pedir una provisión de fondos o para asesorarnos o para continuar con nuestro procedimiento. Algo que nos piden sin ninguna garantía de éxito, con lo cual, pues al final muchas veces desistimos de seguir con nuestros procedimientos por esos pagos que hay que realizar sin ninguna garantía de éxito y por lo tanto o no lo tenemos o no lo queremos arriesgar, ¿no? Por lo tanto, las dos grandes barreras que tenemos los ciudadanos para acceder a nuestros derechos son, por un lado, la falta de información especializada y, por otro lado, estos cobros por adelantado cuando acudimos a un abogado para quien nos asesore y sin ningún tipo de garantía de éxito. Y ahora ya nos metemos de lleno en los principales derechos que a nivel laboral podemos tener cuando padecemos una enfermedad grave. He incluido aquí, bueno, hay muchos más obviamente, pero he puesto lo más común, los más comunes que nos encontramos las situaciones más comunes que nos encontramos cuando padecemos una enfermedad grave, y he introducido, aunque no sea plenamente un derecho laboral, pero sí influye bastante, la discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad nos puede ayudar mucho en defender nuestros derechos laborales. Por eso es muy importante que la tengamos reconocida. La discapacidad, para distinguirla de la incapacidad laboral, que corren de forma paralela pero que son diferentes, lo más fácil para digamos, dar su definición es atender a lo que mide. ¿Y qué mide la discapacidad? Pues la discapacidad mide cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño. Mide cómo afectan esas secuelas y limitaciones en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en cómo caminamos, en actividades básicas de la vida diaria, cómo afectan esas secuelas y limitaciones a nivel psicosocial, etcétera, etcétera, etcétera. En base a eso, hay 3 puntos de corte principales, por así decirlo, y 2 adicionales que son menos conocidos, pero que también son muy interesantes. El primero sería
del 1 al 32% en el que somos personas con discapacidad reconocida, pero no a todos los efectos. Es interesante tener este reconocimiento, aunque obviamente es más interesante tenerlo a partir del mínimo del 33%, pero también es interesante tener, por ejemplo, un 20% de discapacidad reconocida. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque a nivel laboral, aparte de para defender los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, también es interesante el hecho de tener reconocido un 20%. Es decir, cuando nos dan un grado inferior al 33%, no lo debemos subestimar porque nos sirve para determinadas cosas. Fundamentalmente defensa de derechos fundamentales y entre los que se encuentran los derechos laborales. Del 33 al 64% sería el segundo punto de corte. Aquí ya somos reconocidos como personas con discapacidad a todos los efectos y tenemos ventajas o beneficios en prácticamente cualquier área de nuestra vida. En función de la comunidad autónoma varían un poco, bueno, porque las competencias están transferidas y ni todas las comunidades autónomas ofrecen los mismos beneficios y ventajas, ni todas siguen los mismos procedimientos. Pero bueno, más o menos hay cierta homogeneidad y podemos obtener beneficios fiscales, en impuestos, en la vida laboral, por supuesto, en empleo, en educación, en transporte, en ocio, en cultura, en emprendimiento, en vivienda. Es decir, hay una serie de batería de beneficios y ventajas que, en función de dónde estemos empadronados, pues en vuestro caso en Cataluña, tiene una serie de requisitos y una serie de bueno, pues importes, cuantías, derechos, etcétera, que hay que revisar anualmente porque suelen modificarse anualmente, no todos, pero sí se introducen nuevas modificaciones anuales. El tercer punto de corte sería a partir del 65%, en el que ya somos reconocidos como personas con gran discapacidad. Aquí los derechos y ventajas son prácticamente los mismos, pero sí que es cierto que hay mejoras, sobre todo a nivel fiscal. Y luego hay otros dos puntos de corte que serían el 45% y el 75%. El 45% se utiliza para poder jubilarnos de forma anticipada con el 100% de la pensión de jubilación, ya que se nos bonifica entre un 25 o un 50% de los años necesarios para obtener la pensión de jubilación por edad. Y el 75% que se utiliza para complementar la pensión no contributiva con un 50%. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que debéis saber mínimamente sobre la discapacidad. Hay un millón de matices, un millón de casuísticas, los baremos, cómo hacer el procedimiento, bla, 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 que si nos detuviésemos a verlos todos, pues estaríamos aquí una semana. Luego, si tenéis dudas sobre la discapacidad, pues las comentamos, pero si queréis otro día hacemos un monográfico sobre la discapacidad en concreto y tratamos de verlo con mayor nivel de detalle. Pero bueno, mínimamente que sepáis esto. El segundo punto sería la incapacidad laboral permanente y lo pongo en segundo lugar porque es el que más se suele confundir con la discapacidad y por distinguirlos, aunque normalmente los otros tres siguientes van antes que la incapacidad laboral. La incapacidad laboral permanente, a diferencia de la discapacidad, lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida laboral única y exclusivamente. En función de eso, existen 4 grados: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Y la parcial nos corresponde cuando
esas secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos un tercio de las tareas principales de nuestro trabajo habitual. Y en este caso, lo que nos corresponde es una especie de indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora, que podemos, de hecho, cobrar en un solo pago. Podemos seguir trabajando en nuestro puesto de trabajo, no realizando o realizando de forma más menos eficaz, menos eficiente o más lenta aquellas tareas que nos impide realizar las secuelas y limitaciones de nuestras patologías. Pero no hace falta ni siquiera que el empresario, la empresa nos adapte el puesto de trabajo. Podemos seguir trabajando exactamente igual y cobrar esa pensión. Está cada vez más en desuso y suele concederse única y exclusivamente por enfermedad o por accidente laboral. Enfermedad laboral o accidente laboral. El segundo grado es la total, que nos corresponde cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar todas o casi todas las tareas principales de nuestro puesto de trabajo habitual. En este caso nos corresponde el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además podemos compatibilizar esta pensión con el salario que obtengamos por otro puesto de trabajo cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido esta pensión. Es decir, podemos cobrar a la vez la pensión de incapacidad permanente total y el salario de un nuevo trabajo. Si a los 55 años de edad no estamos trabajando, esta pensión se complementa con un 20%, con lo cual cobraremos el 75% de las bases de cotización hasta la edad de jubilación, que nos darán a optar entre esta pensión y la de jubilación. Y elegiremos, obviamente, la más elevada. El siguiente grado es la absoluta, que nos corresponde cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. En este caso, nos corresponde el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exenta de retenciones, por lo cual solemos cobrar un poquito más que trabajando. Y por último, la gran invalidez, que es el cuarto grado, que es aquella que nos corresponde cuando, además de correspondernos la absoluta, necesitamos la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirnos, asearnos, caminar, etcétera, etcétera. En este caso, aparte del 100%, sin retenciones, nos corresponde un complemento de entre el 50 y el 110%, con lo cual podemos cobrar incluso el doble o más del doble que con la absoluta. Bueno, pues esto es a grandes rasgos también lo que debéis saber sobre incapacidad laboral permanente. Igual que con la discapacidad, hay una cantidad ingente de matices, excepciones, etcétera, etcétera, que hacen imposible que podamos detenernos en el espacio que tenemos hoy. Pero podemos hacer un monográfico más intenso sobre este tema y verlo con mayor nivel de detalle. Lo que sí que os tengo que decir en ambos casos es que la legislación española no es de diagnósticos, es de secuelas y limitaciones, con lo cual dos personas con diabetes no tienen por qué tener ni el mismo grado de discapacidad ni corresponderle el mismo grado de incapacidad laboral permanente. Hay que hacer siempre ese traje a medida que me oiréis decir siempre, en el que cómo impactan esas secuelas y limitaciones en la persona y además no solamente eso, sino qué es lo que más le puede interesar a la persona, porque hay muchos casos en los que a una persona le puede corresponder una absoluta, por ejemplo, y que prefiera tener una total y compatibilizarlo con un trabajo a media jornada para poder por las tardes tener las tardes libres para hacer lo que sea, ¿no? Pero por lo menos seguir trabajando, que hay mucha gente que le viene bien, no solamente a nivel de ingresos, sino a nivel mental, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, eso es lo que hay que hacer en cada entrevista que establezcamos, hacer ese análisis, ese traje a medida de lo que primero me corresponde y segundo mejor me va a venir.
A continuación están los 3 puntos que suelen ser anteriores a la solicitud de la incapacidad laboral permanente y que, como os decía antes, nos viene muy bien tener reconocido el certificado de discapacidad, aunque sea inferior al 33%, puesto que nos va a facilitar tanto la adaptación del puesto de trabajo como defendernos de acoso laboral o de despido. En el caso de la adaptación del puesto de trabajo, como os decía antes, se ha avanzado mucho desde el Real Decreto del 1 de marzo de 2019. Ha habido, de hecho, alguna modificación posterior también interesante que benefician al trabajador. Entre otras cosas, hemos ganado en que la empresa está obligada a responder en un plazo máximo de un mes, que además de responder de forma motivada, si en caso de denegación. Entonces, bueno, pues hemos ganado en cuanto a que las empresas tienen unas ciertas obligaciones que antes no estaban obligadas a responder, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que os decía antes, que la adaptación del puesto de trabajo, bueno, pues se aplica muy bien en grandes empresas que se lo pueden permitir, pero no tanto, obviamente, pues en el bar de la esquina. Pues es muy difícil solicitar, por ejemplo, una adaptación del puesto de trabajo que suponga una jornada intensiva cuando el empresario, el pequeño empresario, tiene que sustituirnos por la tarde contratando otro empleado y por lo tanto puede tener que pasar a números rojos. Y eso, en estos casos, por ejemplo, los jueces dan la razón al empresario, al pequeño empresario, y permite que no se adapte el puesto de trabajo por este motivo, ¿no? Por las pérdidas económicas que puede suponer. Entonces, la legislación ha avanzado, pero no es tan buena como debería serlo, puesto que estas adaptaciones quizás las debería correr con ellas la propia administración, ¿no? El Estado. Pero bueno, las adaptaciones sabéis que hay de muchos tipos, desde las físicas, sillones ergonómicos, espacios con más luz, pantallas grandes, y pasando por jornadas intensivas, teletrabajo, reducciones de jornada. Hay un grandísimo abanico de posibilidades, pero lo que hay que hacer es, primero, ver cuáles son o cuál es la adaptación que necesitamos realmente para que podamos trabajar de una forma digna y eficiente. Y segundo, si es viable hacerlo, si la empresa se lo puede permitir. ¿Por qué? Pues porque a partir de que solicitamos una adaptación del puesto de trabajo, digamos que nos ponemos en el escaparate de la empresa, del empresario, del jefe, que posiblemente nos va a mirar de una manera diferente a como lo hacía hasta ahora. Entonces hay que hacer el análisis previamente antes de tomar la decisión de solicitar una adaptación. Y luego, como veremos a continuación, ya no solamente es un problema de que sea viable, sino de cómo se tramita, porque la tramitación de la adaptación del puesto de trabajo se suele hacer mal. No solo no se hace el análisis previo, sino que se suele hacer mal y por lo tanto no terminamos de realizar los pasos adecuados para que nos adapte nuestro puesto de trabajo, que muchas veces sí es viable, sí se puede conseguir, pero lo hacemos mal y por eso nos lo deniegan. En cuanto al acoso laboral, pues bueno, sabemos todos que se produce cuando el jefe o el empresario nos quiere invitar a que nos vayamos ahorrándose la indemnización. Bueno, pues igual que para la adaptación del puesto de trabajo, si tenemos reconocido el grado de discapacidad, insisto, aunque sea inferior al 33%, nos podemos defender mucho mejor de un posible acoso laboral que si no lo reconocido, ¿vale? Y en el caso de despido, que normalmente las empresas lo que hacen es realizar un despido objetivo por bajada de rendimiento o supuesta bajada de rendimiento para luego llegar en conciliación o en juicio a un improcedente. Si tenemos reconocido el
el grado de discapacidad, aparte de padecer una enfermedad grave, nos podremos defender para convertir ese despido no solamente en improcedente, sino también en nulo. De manera que nos tendrán que pagar los salarios de tramitación y posiblemente una indemnización por vulneración de derechos fundamentales y una sanción a la empresa por este mismo motivo. Con lo cual es interesante el tener reconocido el certificado de discapacidad. ¿Cómo debemos defender nuestros derechos? Bueno, pues muy sencillo y muy complejo a la vez. Lo más importante es analizar la viabilidad. Es decir, cada vez que tengamos delante de nosotros un derecho que pretendamos, tenemos que saber si es o no viable. ¿Por qué? Pues porque si no es viable, es mejor no perder el tiempo, no pegarse contra una pared y no frustrarnos, incluso si lo hacéis con otros abogados, pues perder dinero. Y eso pasa, y pasa muchas veces. Entonces, lo primero es analizar si el caso es viable. Si es viable, pasamos al siguiente punto, que sería realizar toda la parte extrajudicial o administrativa, no solo hasta el final, completando todas las fases, sino de la forma más adecuada posible. ¿Por qué? Esta es la fase más importante de cualquier caso. Si se hace mal, si se comete un error o varios en la vía extrajudicial o administrativa, ese error va a quedar ahí, plasmado, va a quedar rastro que, aunque nos lo hayan denegado porque sí, y ahora explicaremos por qué, va a ser difícil levantarlo en la vía judicial. Y aquí es donde solemos cometer más errores los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no es necesario el concurso de un abogado. Entonces, porque pensamos que como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos nos deben reconocer nuestros derechos a la primera, y la verdad es que no. Error de base. No nos van a reconocer a la primera nuestros derechos casi nunca, por desgracia, o no completamente. Por lo tanto, muchas veces hay que acudir a la vía judicial, que sería el siguiente paso. Es decir, puede incluso que hayamos ni siquiera cometido ningún error en la vía administrativa. Puede que tengamos un expediente impoluto, imaginaos, de incapacidad permanente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, por ejemplo, se deniegan en caso de incapacidad permanente el 90% de las solicitudes que se presentan. Claro, la administración está aplicando un filtro muy perverso que es, pues ya me reclamará aquel que realmente lo necesite, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Pues porque hay gente que efectivamente presenta una solicitud de incapacidad permanente con un uñero en un pie, ¿no? Y ahí nos meten a todos en el mismo saco y pagamos justos por pecadores. Esto es una realidad y está pasando a diario. Por lo tanto, aunque hayamos hecho bien la vía administrativa y no hayamos cometido errores, puede que nos lo denieguen. Tenemos que acudir a la vía judicial. Otro dato que es muy importante y es demoledor. Más del 70% de la gente a la que se le deniega su pensión de incapacidad permanente en la vía administrativa no reclama la vía judicial. Ese es el filtro perverso que utiliza la administración, sea del partido que sea, el que esté en el poder, da igual. Eso ya se han dado cuenta todos que funciona, porque es un ahorro increíble en pensiones. Bueno, pues tendremos que acudir a la vía judicial para defender nuestros derechos. ¿Y por qué sabemos que se está denegando de forma sistemática, sin hacer ese traje a medida que decíamos? Pues porque más del 80%, casi el 90% de los casos que llevamos, que hemos determinado como viables, que nos han denegado en la vía administrativa, los ganamos en la vía judicial. Si no fuera así, es decir, si estuviéramos perdiéndolos, no podríamos decir lo anterior, pero es que lo ganamos casi todo. Y no ganamos 100% porque la justicia a veces es un poco injusta, ¿no? O muchas veces. Pero ganamos más del 90% de los casos si sumamos todas las vías de la vía judicial, todos los pasos de la vía judicial, con lo cual no nos debemos quedar tampoco
en la primera instancia. ¿Por qué? Pues porque en la primera instancia, como hemos visto antes, los jueces son personitas como nosotros, que tienen sus sentimientos, sus ideologías y que además, no solamente eso, algunos son más pro paciente, otros menos, otros más pro administración, otros menos, pero también de forma inconsciente, como decíamos, se dejan influenciar por esa presión mediática a la que todos estamos sometidos sobre las faltas de recursos supuestos que hay para los temas sociales. Entonces, bueno, pues hay veces que cuando no lo tienen claro, pues deniegan y hay que acudir al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo o al Constitucional para conseguir nuestros derechos. Bueno, eso en cuanto a lo que veníamos a hablar. Ahora me habéis dicho que os comente por encima quiénes somos y cómo es el acuerdo. A nivel numérico somos el despacho número 1 de España especializado en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. El siguiente despacho pues está muy lejos de nuestros números. Nosotros llevamos al cabo del año en torno a 20.000 expedientes. El segundo competidor debe llevar en torno a 2.000, no llegará. Entonces, bueno, pues a nivel experiencia, pues es un dato objetivo y nada más. Es decir, somos número 1, por lo menos a nivel numérico. Además, solo cobramos si ganamos. Bueno, pues eso ya también es una garantía de cara al consumidor que bueno, pues sabe que si no ganamos, pues no va a tener que pagar ni un euro. Trabajamos para más de 1.200 ya asociaciones de personas con discapacidad y enfermedades graves, como la vuestra, algunas más grandes, otras más pequeñas, y bueno, pues desde hace ya muchos años, con lo cual pues algo debemos estar haciendo bien. Y el acuerdo es muy sencillo, pivota en estos 3 puntos. Siempre vamos a haceros un estudio de viabilidad gratuito del caso. Os vamos a decir eso que os decía al principio, de si es o no viable, para que no perdáis el tiempo, para que no frustréis y para que no perdáis dinero si lo hacéis con otros abogados. A partir de que determinemos que es viable, pues ya decidís si seguís con nosotros o lo hacéis con vuestro primo o no seguís adelante, lo que queráis. Pero por lo menos vais a tener esa información de si es o no viable. Si seguís con nosotros, solo vamos a cobraros si ganamos. Muy sencillo. Y además, con unas tarifas reducidas con respecto a los particulares que nos llegan de internet, de redes sociales, etcétera. Es decir, por el hecho de pertenecer a vuestra asociación, vais a pagar unas tarifas reducidas con respecto a los particulares. Y por último, Fidelities es la cabecera del grupo, el despacho más grande, el que lleva todos los temas relacionados con seguridad social, discapacidad, etcétera. Pero tenemos otros 4 despachos dentro del grupo que os vamos a atender con las mismas características que hemos mencionado antes. Estudio de viabilidad gratuito, solo cobramos si ganamos y además con tarifas reducidas con respecto a los particulares. Reclama Todo es el despacho civil del grupo, o sea, cualquier tema civil que os llegue, que tengáis, una reclamación a un banco, a una aseguradora, un accidente en la vía pública, un problema con la comunidad de vecinos, por ejemplo, cualquier tema civil, os lo atenderemos desde Reclama Todo. Presunto Inocente es el despacho penal del grupo y aquí si sufrís unas lesiones, unas amenazas, una estafa, pues os ayudaremos en todos los temas penales. Derechos del trabajo es el despacho laboral puro. Aquí llevamos todos los temas relacionados, pues eso, con acoso laboral, adaptación del puesto de trabajo, despidos, reclamaciones de cantidades, etcétera, etcétera. Y luego ley de segunda oportunidad, que es el despacho concursal y mercantil. Aquí llevamos todo tipo de concursos, tanto de empresas como de autónomos, como de particulares, la ley de segunda oportunidad entre ellos, y pues todos los temas mercantiles como contratos mercantiles, etcétera. Así que prácticamente cualquier tema jurídico, menos los fiscales, os los podemos llevar desde Fidelities
y el resto de despachos del grupo con el mismo formato que habíamos comentado antes. Y ya me callo y me hacéis todas las preguntas que queráis y que pueda contestar sobre la marcha. Vale, chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ningú? Marta, endavant. Espera't un segon. Un segundo, que ahora no sé por qué no... Se'm sent? Sí, ara sí, Marta, endavant. Ara. No, deia que si pot tornar a dir al telèfon que ha tret la pantalla molt ràpid, l'última. Que si puedes poner otra vez el teléfono, Lorenzo. Sí, no, nos podéis contactar, no sé cómo lo habremos pactado, pero o bien en el teléfono en el 91 145 3232. Espérate. 91 145 3232 o a través de la propia asociación. Sí, si nos enviáis un email o nos llamáis, también os damos el contacto. No sé si incluso hay en la web el contacto, un segundo. Ahora os lo miro. Sí, en la nuestra sí. Sí, ya lo veo aquí. También por email, inclusive, nos podéis hacer llegar vuestras consultas y nos ponemos en contacto enseguida con vosotros. Espera. Gracias, es muy interesante. Mucho. ¿Alguien más quería hablar? ¿Puede ser Mar? Sí. Endavant. Adelante, Mar. A veure, em sembla que he tret el mic que ja em sentiu. Sí, et sentim. Val. Lorenzo, no sé si m'entens en català, si no t'ho dic en castellà, pero... Más o menos, si puede ser en castellano te claro lo dejo. Sí, puede ser sin problema. Mira, que gracias por la presentación. Me parece muy interesante el tema porque, bueno, de diabéticos supongo que tenemos muchas casuísticas. Es una enfermedad que cuesta controlar o puede, no sé, habrá casos, me imagino que no tanto, pero bueno, tiene su miga. Y yo el otro día pensaba en puestos de trabajo en los que no está en el contrato, pero pueden entrar viajes por trabajo. Hay algunos viajes que son de un solo día, Europa, bueno, pues un par de horas, no pasa nada, pero yo me preguntaba por viajes más del tipo transatlánticos, etcétera, viajes de estos de empresa que son un poco kamikazes a nivel de, pues, vas y vuelves, ¿no? Yo, solo de imaginarme tener que hacer un trabajo de estos con mi diabetes, para mí se me hace un mundo, porque yo ya pues, tengo un control así como muy fino y muy sensible. Y entonces me preguntaba si esto podría ser un motivo por el cual yo mirara el tema de la discapacidad, aunque, bueno, no lo sé. O sea, si tuviera que informar de alguna forma, porque me siento plenamente capacitada para hacer el trabajo que hago, pero en estos casos me gustaría que constara de algún modo que para mí hacer este tipo de viajes pues supone un problema, ¿sabes? No sé porque se ha ido la voz. Ay, se ha ido. Ahora. Entonces, sí, muy, muy interesante de cara, por ejemplo, a... Eso podría ser un motivo de despido en caso de que tuvieras, pues, en el contrato previsto el viajar. Y si te niegas, pues puede ser un motivo de despido. Entonces, para protegerte mejor ante esta situación, el tener tramitado la discapacidad te va a ayudar mucho, porque ya no solamente el hecho de tener padecer una enfermedad grave, que no sé si la conoce o no la empresa, pero si la discapacidad tampoco hay que hacerla, hay que declararla
hasta el momento en que nosotros no queramos usarla. Es decir, la discapacidad la podemos tener ahí guardada en un cajón y cuando suceda o preveas que pueda suceder algún episodio en el que te pueda convenir utilizarla, pues te va a venir bien. Te va a venir bien porque las empresas, cuando tienen reconocida el certificado de discapacidad, el nivel de protección se eleva. No solamente entra en el juego la enfermedad grave, el padecimiento de una enfermedad grave, sino el hecho de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí hay una sobreprotección a nivel laboral que evita, pues, por ejemplo, que te puedan hacer un despido objetivo que lo convierta en improcedente y que se pueda convertir en nulo, por ejemplo. Pero entonces, ¿se recomendaría hacer un procedimiento de estos de tener la discapacidad reconocida? De tener reconocida la discapacidad, sí, sí. ¿Y esto se hace con un tribunal médico? Siempre enfermedad grave, idealmente, y trabajamos sobre todo por cuenta ajena. Si trabajamos por cuenta propia, pues ahí a nivel de acoso laboral y despido, pues no entra en juego, pero sí a la hora de trabajar por cuenta ajena, el que nos podamos proteger de una posible situación de acoso laboral o de un posible despido, pues nos viene muy bien tener reconocido el certificado de discapacidad, insisto, aunque sea por debajo del 33%, aunque sea un 20%. Y esto, perdón, la última, este certificado de discapacidad se hace con la concurrencia Se te va la voz al final de las frases. Ay, no lo sé, pues no hago nada, no sé qué. No sé, igual es la conexión. ¿Se hace con un tribunal médico? ¿Tiene que avalarlo un tribunal médico? Se hace en los centros base. En Cataluña es el IMAS, si no recuerdo mal. Y tienes que presentar los informes de tus especialistas, del endocrino, etcétera, y en función de tus informes, de tu situación, de tus secuelas y limitaciones, vas a pasar en principio 3 entrevistas, aunque bueno, cada centro base lo hace de una manera por la saturación que tienen, con un psicólogo, con un médico y con un trabajador social, ¿vale? En esas entrevistas te van a hacer una serie de preguntas y bueno, pues en función de tus respuestas y de los informes que hayas aportado, pues te van a dar un grado u otro. Vale, gracias, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si alguien más quería hacer alguna pregunta. A ver, Marta. Sí. Hola, ya estás, Marta. Has dicho, Lorenzo, que con un 45% de discapacidad, esto te equivale o te dan unos años de cotización para poder jubilarte antes. De forma anticipada, sí. A ver, está limitado en principio, aunque se están incorporando todos los años nuevas enfermedades, a las enfermedades listadas en el Real Decreto. ¿Qué ocurre? Que el Real Decreto lo que hace mención es a enfermedades que puedan acortar la esperanza de vida. En función de las secuelas y limitaciones que padezcamos, podemos argumentar, y de hecho lo hemos ganado ya en el Supremo, el que enfermedades no listadas puedan ser acreedoras de esta misma reducción. Entonces, a partir de los 56 años o de los 52 si tienes más de un 65% más de discapacidad, pero a partir de los 56 años se compensa el 25% de los años necesarios para tus cotizaciones y, bueno, pues con lo cual te puedes jubilar de forma anticipada con el 100% de la pensión de jubilación. Vale, o sea que, pero aunque ahora te dicen que es a los 67, con esto, por ejemplo, pues a los 60, ¿se podría?
Antes, si te Bueno, tocan, es que yo tengo 60 depende. ya. Como yo ya tengo seguro. 60, por eso digo. Sí, 60 seguro, vamos, porque es normalmente si te tocaban 37, se te bonifican, pues 27, el 25% son 8,5, ¿no? 9, ¿no? 9, con lo cual es a partir de los 58 si te tocaba los 67. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias, contactaré con vosotros porque me interesa mucho. Muy bien. Hay que analizarlo, lo que te digo. Sí, la diabetes yo creo que no creo que esté listada dentro de las enfermedades del Real Decreto, pero hay que ver tus informes para ver si podemos aplicar lo que te decía de la jurisprudencia sobre la esperanza de vida. Ahora, la diabetes puede provocar un acortamiento de la esperanza de vida, que es justamente lo que quiere proteger este Real Decreto. Las personas que van a vivir menos puedan jubilarse antes para disfrutar de una misma vida de jubilación. Vale. Pero para eso se necesita el 45%. Para eso es necesario tener el 45% reconocido durante al menos 5 años. Si no lo tienes reconocido durante 5 años, si podemos probar que con informes médicos estabas en la situación misma que ahora, imagínate que te lo dan ahora el 45. Sí. Pues si podemos demostrar que hace 5 años estabas en la misma situación médica, clínica, podemos aportarlo igual y también valdría. Vale, gracias. Nada. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera hablar. Y si no, pues ya sabéis, nos tenéis a vuestra disposición a través de la asociación o directamente. La web, si queréis, os la comparto aquí en el chat de ellos. La web es fidelis.es. Sí. Y ahí tenéis todos nuestros datos de contacto. La responsable de Cataluña es Mar Balcells, que es una abogada excelente. Y bueno, pues cualquier cosa que tengáis a partir de ahora, de cualquier área jurídica, pues ya sabéis que podéis contar con nosotros por lo menos para que lo estudiemos. Si es viable, pues por lo menos que sepáis que es viable. Y si no lo es, pues que también lo sepáis. Muchas gracias, Lorenzo. Pues un placer. Un placer. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a vosotras. Muy bien, chicos, pues vamos a terminar ya. Nos vemos en la próxima. Gracias, Lorenzo.